Personas que realmente han arruinado su vida, ¿cuál es su historia? Soy abogado y tuve una experiencia increíblemente intensa con un individuo al que litigié durante un caso que se extendió por 2 o 3 años. Permíteme relatarte todo lo que este sujeto hizo en ese tiempo. Primero, 3 semanas después de supervisar una declaración clave en nuestro caso, decidió renunciar de forma sorpresiva a su licencia de abogado tras haber cometido el desatino de malversar fondos de otro cliente. Así, dejó a su propio cliente en una situación complicada. Luego, terminó enfrentándose a la justicia y se declaró culpable de robo, junto con la triste revelación de haber ejercido violencia y abuso contra ancianos, involucrando a 14 clientes más. Como consecuencia, fue condenado a 15 años de prisión. Pero lo más impactante ocurrió el día que tenía que entregarse a cumplir su condena. Se llevó a cabo una tragedia indescriptible cuando terminó con la vida de su propia madre utilizando un objeto cortante de cocina. Después de ese acto, huyó y se convirtió en un fugitivo buscado, apareciendo reiteradamente en noticias nacionales como Fox News y CNN. Finalmente, fue capturado en Nashville, donde se encontraba trabajando como bartender, y lo extraditaron de regreso a Georgia. Al llegar a la prisión, experimentó la pandemia de COVID antes de enfrentarse a su juicio por el lamentable destino de su madre, y, adivina qué, terminó recibiendo cadena perpetua. Lo único positivo que sucedió en la vida de Rich Merritt durante esos 2 o 3 años fue que evitó la pena de muerte. Además, todas sus travesuras hicieron que su cliente en nuestro caso quedara en una situación peligrosa, lo que, años más tarde, se tradujo en una opinión legal que contribuyó a parte del paquete de reformas sobre daños en Georgia. Vaya personaje, ¿verdad? Todo comenzó en un momento oscuro de mi vida. Estaba bebiendo demasiado y, para colmo, mi esposa me estaba engañando. Así que tomé la difícil decisión de dejarla, lo que significaba también dejar el departamento. Sin un rumbo claro, fui a buscar un motel, pero cuando llegué, descubrí que ella había vaciado la cuenta bancaria y maximizó todas las tarjetas de crédito. Esa noche, después de dar vueltas, terminé durmiendo en la oficina. Al día siguiente, por ironías del destino, ella apareció en el trabajo. Trabajábamos juntos, y rápidamente se hizo evidente que no podíamos seguir así. La mayoría de los compañeros de trabajo se alinearon de su lado, así que decidí renunciar. Fue un golpe difícil de asimilar, sin auto y casi sin nada. Desesperado, fui a un campamento de personas sin hogar y me presenté. Sin embargo, me miraron con recelo, pensando que era un informante de la policía. Pasé la noche aterrorizado, convencido de que me matarían si me quedaba dormido. La situación me llevó a dormir durante el día en la biblioteca, buscando comida donde pudiera. Las noches eran largas y me mantuve despierto por horas. Recuerdo una vez que robé ketchup y galletas de un Wendy's para sobrevivir un fin de semana. También vendí mi plasma por algo de dinero. Solo obtuve 3 días de estampillas de emergencia. Pero resulta que había ganado demasiado para calificar por más. Después de 6 semanas en ese caos, perdí completamente la noción de la realidad. Todo se había convertido en una pesadilla. Y ya no sabía distinguir entre lo que era real y lo que no. Fue entonces cuando alguien que apenas conocía se enteró de mi situación. Me ofreció su sillón en su sala de estar y compartió su comida conmigo. Ese acto de bondad marcó un punto de inflexión en mi vida. Comencé a recuperarme. 4 meses después conseguí un trabajo, me mudé a otra ciudad y empecé el largo camino para reconstruir mi vida. Hoy, miro hacia atrás y me sorprende lo lejos que he llegado. Estoy casado por casi 30 años, tengo 4 hijos, me acerco a la jubilación, viviendo en una casa cómoda y con comida en la mesa. La vida puede dar giros inesperados. He vivido el vínculo con el alcohol gran parte de mi vida. Durante un tiempo, logré ser un alcohólico funcional. Tenía un buen empleo, viajaba por el mundo por trabajo y todo parecía marchar bien. Sin embargo, cuando mi empresa redujo personal, fui despedida y mi pareja se alejó, decidí que iba a dejarme llevar por el camino del olvido. Utilicé mi indemnización y simplemente me entregué a esa inercia. Una noche, caí en un abismo profundo y pensé que ese era el final. Tomé mi auto, muy afectada y bebiendo durante el trayecto, y manejé 3 horas para despedirme de una amiga. Entré a su casa sin que ella me viera y me acomodé en su cama no de forma extraña. Somos amigas desde siempre, y le dije adiós. Ella reaccionó al instante, me arrastró hasta mi auto y me llevó a una clínica de salud mental de emergencia. Una semana después, desperté en un centro de desintoxicación. Pasé los siguientes 2 meses en esa institución. Poco a poco, día tras día, empecé a recuperar el control. Luego, comencé a sentirme como una persona real, un ser humano completo. Por primera vez en mi vida experimenté lo auténtico, me gustó.
Comencé a valorarme en esta nueva versión de mí. Bebí de manera excesiva casi a diario desde los 12 hasta los 32 años. Y ahora tenía la oportunidad de definir quién era, en lugar de permitir que el alcohol lo hiciera por mí. Decidí cambiar de carrera por completo, volví a estudiar, asistí a terapia de todo tipo, grupal, individual, grupos de apoyo, cada espacio donde se exploraran sentimientos yo estaba allí. Practicar la compasión hacia los demás me ayudó a perdonarme a mí misma. Han pasado 6.5 años desde que decidí dejar el alcohol atrás. El perdón es un proceso continuo. Todo este camino me hizo darme cuenta de que la vida yace sobre un equilibrio delicado y que las adversidades, las adicciones y los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera, en cualquier momento. Aprendí a ser amable, tanto con los demás como conmigo misma. La vida es desordenada, complicada, caótica e impredecible. Nunca será perfecta, así que perdona y acepta las imperfecciones. Resumiendo, reducir mi vida a cenizas me dio el espacio para construir algo nuevo sobre ellas, pero apenas sobreviví al infierno. 0 de 10 con ellas, no lo recomendaría. Una inesperada adicción al óxido nitroso me atrapó en sus garras. Había experimentado con otras sustancias de forma ocasional anteriormente, sin que ello me dejara secuelas duraderas, pero esta fue una historia distinta. Mi vida antes de esto era de una brillantez superficial. Estudiante en una universidad de élite, en una de las 10 mejores facultades de Derecho, y consultor en una firma de prestigio. Sin embargo, por debajo de esa fachada, luchaba con una depresión, ansiedad y un TDAH no diagnosticados. Regresaba a casa a las 2 a.m. y me entregaba a la inhalación de óxido nitroso sin medida, consumiendo un promedio de 36 cajas de 10 latas cada una, hasta que debía salir nuevamente a trabajar a las 9 a.m. Mi productividad se desplomó, al igual que mi salud mental, y aunque podía presentarme para rendir en los exámenes, la realidad del trabajo se volvía incontrolable. Decidí tomar una licencia y me zambullí por completo en esta dependencia. En algunos días podía llegar a consumir hasta 2 cajas 720 latas, y aquí, cada caja costaba alrededor de $150. La depresión que me acompañaba no hacía más que empeorar la situación, así que comencé a caer en una espiral de autodestrucción. Gastaba sin control en juegos de azar en línea, probablemente derroché unos $30.000 en un lapso de 6 meses, realizando inversiones desafortunadas que se asemejaban más a uno de los desafíos de suerte, sin comprender verdaderamente las reglas del juego. Pedía préstamos desesperados para mantener este comportamiento. Mi empleador mostró una amabilidad sorprendente al ofrecerme mi salario completo durante los 6 meses de licencia, pero aún así, acumulé alrededor de $300.000 en deudas, fruto de mi estilo de vida y de las inversiones hechas con créditos poco seguros. Nunca regresé a la consultoría en la firma. Desde entonces he estado saltando de un empleo mediocre a otro, siempre enfrentando problemas de desempeño. La mala economía y una racha infortunada no hicieron más que deteriorar mi currículum, que anteriormente había sido considerado el más impresionante que muchos habían visto. Afortunadamente, no sufrí daños permanentes. Esto ocurrió hace alrededor de 7 años, pero durante al menos 2 años experimenté consecuencias físicas. Visualizaba cosas cada vez que cerraba los ojos. Mis pupilas se dilataban sin razón y mis ojos perdían enfoque, volviéndose perezosos. No es ideal, especialmente si debes concentrarte en una pantalla de laptop durante 14 horas diarias. Desde entonces he recibido diagnósticos y mis problemas mentales están relativamente controlados. Sin embargo, mi carrera se desmoronó. Llevo 8 meses en búsqueda de empleo, con pagos de préstamos que rondan los $6.000 mensuales. Continué invirtiendo, sintiendo que no podría sobrellevar una vida con un salario inferior a $200.000 al año. Además, me casé con una persona que no era adecuada para mí, una elección que jamás hubiera hecho en circunstancias más sanas, pero tengo un hijo maravilloso al que fervientemente no deseo perder en la custodia. Por ello, me encuentro atrapado en esta realidad en los próximos 15 años. El alcohol prácticamente arruinó la mejor parte de mis 20 y de mis 30. Perdí a mi familia y un montón de trabajos. Después de una ruptura con mi pareja y de regresar a vivir con mis padres. Esta semana me cumplo 1 año sin beber. Apenas veo a mi hijo, pero cuando lo hago, realmente recuerdo esos momentos juntos. La verdad es que mi vida ha mejorado muchísimo desde que dejé de tomar. ¿Quién lo diría, verdad? A veces, una decisión puede cambiarlo todo. Estaba en un programa de doctorado y había conseguido un buen trabajo en mi área justo después de terminar la universidad. Al principio, me impliqué con un hombre que luchaba contra la adicción a las sustancias ilícitas y, de manera algo ingenua, comencé a caer en el mismo abismo para mantener nuestra relación.
Para financiar nuestros vicios, me vi obligada a buscar un tercer empleo como mesera y abandoné la escritura de mi disertación. Eventualmente, perdí mi trabajo y tuve que salir del programa, lo que desató una serie de eventos que culminaron en la pérdida de mi hogar y de todo lo que había construido. Tanto mi pareja como yo tuvimos que regresar a casa de mis padres. Seguí aferrándome a las sustancias durante un tiempo, pero, eventualmente, logré liberarme de esa cadena. El hombre con el que estuve falleció varias semanas después de que le confesara que era gay y decidiera marcharme. Lamentablemente, tuvo una recaída y su vida se apagó en una sobredosis. Tuve que reconstruir mi vida desde cero. Comencé como trabajadora a medio tiempo en el comercio y, paso a paso, fui ascendiendo hasta alcanzar un puesto de gestión. Apenas el mes pasado, finalmente utilicé mis habilidades académicas y de gestión para regresar a mi campo. Me tomó más de 5 años. Hace 12 años, me uní en matrimonio a una mujer excepcional. Mi negocio prosperaba, pero mi deseo de proveerle todo lo que pudiera me llevó a sumergirme en el trabajo, con tanta intensidad que no percibí su creciente desdicha. Buscamos apoyo, asistimos a terapia. Durante un año, me enfoqué en transformar mi cuerpo, dedicando casi cada día a entrenar. Sin embargo, a pesar de los cambios externos, ignoré las señales de que ella seguía atrapada en su tristeza, cerrándose cada vez más. Hace 4 años y medio, perdí a mi madre en el hospital con su mano entre las mías. 3 años y medio atrás, justo antes de la Navidad, mi esposa me comunicó que dejaba el hogar, llevándose a nuestros adorados perros. Un mes después, mi padre tuvo un derrame cerebral. La semana pasada, me vi obligado a firmar un cheque de divorcio por una suma exorbitante. Reflexionando, me doy cuenta de que mi fallo fue no priorizar lo que realmente contaba, la mujer a quien adoraba. Ahora, continúo trabajando arduamente, pero mi vida transcurre en un hogar solitario y apacible, buscando consuelo en el alcohol para poder conciliar el sueño, y aislándome del mundo. Sin mi esposa, sin mis perros, sin alegría. Escucha atentamente a quienes amas, presta atención a sus palabras y esfuérzate en cerrar las brechas que puedan surgir entre ustedes. Mi amiga, ahora ex esposa de un abogado especializado en lesiones personales, estuvo unida a un hombre que ostentaba un gran éxito profesional. Era una persona muy apreciada en la comunidad y sin duda tenía motivos para serlo. Ella es una verdadera belleza, tenían 3 encantadores hijastros y parecían disfrutar de una vida plena rodeada de amigos. No estoy del todo seguro de cómo comenzaron a suceder las cosas, pero hace unos años se reveló que él había estado desviando una cantidad significativa de dinero de los acuerdos de sus clientes. ¿Y en qué lo invertía? En plataformas de contenido para adultos, transporte privado, compañía ocasional y, suponemos, en una mezcla de sustancias para escapar de la realidad. Imagínate, arruinó la vida de tantas personas. En cuestión de meses pasó de ser un pilar de la comunidad a convertirse en el centro de atención de una de esas conferencias donde un alguacil se impone ante la gente y enumera todos los delitos que cometió. Es triste y vergonzoso, siento una profunda pena por todos aquellos que se sintieron conectados a él y tuvieron que presenciar cómo desmoronaba su vida de esa forma. Pero lo que más me aflige es pensar en aquellos a quienes les hurtó, que probablemente nunca volverán a ver ese dinero. A los 21 años caí en el alcoholismo y el mes pasado cumplí 29. Perdí toda mi veintena, anduve por la calle, destruí amistades y relaciones, y estuve al borde de acortar mis días tantas veces. Recuerdo una vez en particular que estuve tan embriagado que llegué a un estado de confusión total. Todo lo que tengo de ese momento son fragmentos vagos, gritos, muchos gritos. Intenté confrontar a 2 policías y a 4 enfermeras. Fue un verdadero torbellino. Desperté en un lugar desconocido, con un tubo en el brazo y, para colmo, sin mis pantalones. Las enfermeras me miraban con una frialdad inquietante. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en que la vida parece una película de terror, ¿no? Una mezcla de vergüenza y desesperación. Es un viaje difícil, pero siempre hay una luz de esperanza. Mi terapeuta básicamente me está diciendo que sigo esperando que mi vida comience. A pesar de que ya estoy en mis 30 y tantos, tengo una esposa amorosa y 2 maravillosos hijos. He pasado toda mi vida asumiendo la responsabilidad de los demás, ignorando mis propios problemas y mis propias luchas, guardándolos en un rincón para más tarde. Siempre he intentado ser fuerte y cuidar de los otros. Creía que estaba bien, que lograba seguir adelante aunque el mundo a mi alrededor se desmoronara. Pero, resulta que no hay nada que traiga de vuelta los traumas de la infancia con tanta fuerza como tener a tu propio mini yo. La primera vez que sostuve a mi hijo, todo se vino abajo para mí. Me inundó un amor tan intenso y una necesidad de protegerlo que resultó ser poco saludable para ambos. Cada día veo en él la infancia que nunca tuve.
Y aunque me alegra que tenga una vida mejor, también es un recordatorio constante de mis propias luchas. Cuando era niño, me prometí a mí mismo ser siempre fuerte, no lastimarme, no mostrar debilidad. Asegurarme de que todos sobreviviéramos, no dejar que mi agresor ganara, y algún día dejar atrás esta vida. Con todos bien y disfrutando de una vida normal. Sin embargo, a medida que envejezco, me doy cuenta de que nunca tendré una vida normal y que sobrevivir duele un montón. Estoy cansado de sobrevivir, pero en realidad estoy cansado de necesitar sobrevivir. Solo deseo ser, simplemente sentarme y dejar que la vida fluya, pero temo que si lo hago, todo se vendrá abajo y perderé a los que están cerca de mí y, de nuevo, a mí mismo. La última promesa que me haré es no dejar que mis hijos sufran la pérdida de su padre hasta que sean lo suficientemente grandes para manejarlo adecuadamente. Resumen, ponte el cinturón de seguridad. Tengo 28 años y, durante mi último año de preparatoria, sufrí un accidente automovilístico cuando tenía 17. Era pasajera y no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Salí disparada hacia el parabrisas y perdí el conocimiento, ya que los airbags no se activaron. Me hice una laceración de 3 pulgadas en la frente, que dejó una cicatriz, aunque ahora es apenas visible. Desafortunadamente, esa cicatriz es lo menos grave de las secuelas que me quedaron. Después del accidente, no me pusieron en protocolo por conmoción cerebral, así que regresé a la escuela y seguí como si nada. Hacía mis actividades normales, daba exámenes, hacía tareas, hasta jugué en un torneo de dodgeball solo 4 días después del accidente. Había un profesor de educación física que estaba preocupado por un posible daño cerebral. Pero yo no lo tomé en serio, tenía tantas cosas emocionantes en mi vida ese año. Me gradué, tuve un verano increíble y comencé a estudiar en un colegio comunitario en otoño. Pero las cosas se pusieron complicadas rápidamente. Empecé a tener problemas para concentrarme, me sentía constantemente agotada, y a veces, levantarme de la cama por la mañana era una tarea monumental. Después de algunas pruebas, me diagnosticaron síndrome postconmocional. Pasé por diferentes terapias cognitivas y vestibulares durante unos meses, y la mayoría de los síntomas mejoraron. Ahora el cansancio es bastante manejable, pero algunas mañanas son horribles. En los días malos, me cuesta salir de la cama y estoy de mal humor durante la primera media hora del día. Este ha sido mi día a día durante los últimos 11 años y medio. Algunas veces me va mejor que otras. Pero he perdido empleos, dañado relaciones, faltado a un montón de citas y llegado tarde a reuniones familiares por esto. Además, sufrí un daño en mi ojo derecho, lo que causó neuropatía óptica traumática. No es muy grave, pero podría provocar glaucoma temprano. La depresión y la ansiedad me siguen, aunque hay otros factores en juego ahí. Siempre me he preguntado cómo habría sido mi vida si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad, o si hubiera tomado en serio el consejo del profesor de educación física. Era buena estudiante, destacaba en las materias, practicaba deportes y tenía amigos cercanos. Duele pensar en el potencial que tenía y en la persona que solía ser. Pero a medida que envejezco, se me está haciendo más fácil. Estoy empezando a olvidar quién era y a enfocarme en quién quiero ser en el futuro. A veces la vida te arrastra por senderos inesperados, ¿verdad? Solía ser una persona muy afortunada. Tenía el trabajo de mis sueños, era un profesional bien educado con habilidades muy valoradas. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito, enfrentaba mis propios demonios. Tras haber servido en Irak, regresé cargando traumas que no sabía cómo gestionar. Además, me dejé llevar por el uso de sustancias y adopté comportamientos autodestructivos que casi me llevan al abismo. Mi esposa decidió alejarse, me quedé sin hogar y, por supuesto, perdí mi empleo. Hubo un momento sombrío en el que incluso contemplé el final. Así que, si hay algo que puedo compartir es, eviten las sustancias ilícitas, chicos. Pero como suele suceder en la vida, hay lugar para la esperanza. Años después, logré reconectarme con mi esposa. Juntos nos mudamos de la ciudad y volvimos a nuestro pequeño pueblo natal. Ahora estamos criando a nuestra maravillosa hija, y he decidido vivir de manera más saludable. Soy lo que llamo, sobrio en California. Y recientemente comencé un programa de posgrado en una universidad de la Ivy League. Recuerda esto. Siempre puedes levantarte después de haber tocado fondo. Mi mejor amiga era una niña prodigio. Estudiante de excelencia, hablaba 5 idiomas, tocaba varios instrumentos y fue aceptada en varias universidades de élite después de la preparatoria. Hizo su doctorado en matemáticas a los 25 años y se convirtió en una estrella internacional en su campo porque su tesis estableció un vínculo importante entre la física clásica y la física cuántica. Ella decidió ser profesora, y durante varios años todo tipo de universidades alrededor del mundo intentaron contratarla.
Trabajó en 4 universidades internacionales en un periodo de aproximadamente 5 años. Pero, poco a poco, comenzó a deslizarse hacia la psicosis. Al principio pensé que estaba experimentando algún tipo de despertar espiritual, pero luego eso se convirtió en paranoia. En algún momento quedó claro que estaba enferma. Estaba convencida de que todo lo que sucedía a su alrededor era parte de una conspiración en su contra. Empezó a volverse agresiva, atacando a sus colegas. Primero en línea, luego verbalmente y finalmente de forma física. A pesar de su increíble reputación, seguía siendo contratada una y otra vez, incluso después de que varias universidades la habían echado por la fuerza del campus. Pero tras su 4ª expulsión, nadie quiso contratarla más. Eventualmente terminó viviendo en la calle, con una esquizofrenia que la hacía incapaz de comunicarse de manera coherente. Intenté ayudarla, pero ella terminó cortando el contacto conmigo, como había hecho con todos los demás. Un año atrás, fue arrestada y medicada a la fuerza, tras casi 5 años viviendo de esa manera. Ahora parece vivir algo más normalmente, ayudando a estudiantes que estudian matemáticas, pero su mente no es la misma que solía ser, y a menos que haga un descubrimiento importante en algún momento, probablemente no podrá regresar al mundo académico después de cómo trató a las personas. Mi prima fue la mejor estudiante de su escuela secundaria. Una chica hermosa, que apenas comenzaba a incursionar en el modelaje y había celebrado su mayoría de edad. Ese mismo año, mi tío, su padre, nos dejó tras una larga lucha contra la enfermedad de Lou Gehrig. Estuvimos junto a él en su sala mientras se despidió de nosotros. Ella siempre había sido la niña de papá, y no era para menos, pues él era un padre ejemplar. Aún creo que si él no hubiera partido, su camino habría sido muy diferente. Comenzó a salir con un chico mayor. A ninguno de nosotros nos agradaba, pero como vivíamos en estados distintos, poco podíamos hacer al respecto. Su madre estaba sumida en la tristeza. Apenas podía levantarse de la cama y, con ello, no podía ofrecerle la guía que necesitaba. Una noche, mientras mi prima estaba en su trabajo como gerente de una pizzería familiar, ocurrió un robo que marcaría su vida para siempre. La amenazaron, y bajo esa presión, la obligaron a abrir la caja fuerte y entregarle todo al ladrón. 2 días después, nos enteramos de que el robo había sido una farsa y que su novio había estado detrás de todo. La policía, gracias a las cámaras de seguridad en el estacionamiento, logró identificarlos a pesar de que él llevaba una máscara en el local. Su propio auto lo traicionó, y con el registro pudieron rastrearlo. Una vez arrestado, este hombre de 26 años traicionó a mi prima al testificar que ella era la mente detrás del robo. Él logró un acuerdo y solo pasó 6 meses en la cárcel, mientras que a ella le cayó todo el peso de la ley y recibió una sentencia de 7 años, de los cuales cumplió 3. Al salir, ya no era la misma. Las experiencias adquiridas en prisión, sumadas a una nueva lucha contra la adicción, la transformaron. Hoy en día, entra y sale de la cárcel constantemente. La han arrestado por posesión, distribución y problemas relacionados con la supervivencia en un mundo que se le volvió hostil. Nunca ha podido disfrutar de una relación adulta. Ni ha soñado con ser madre y siempre ha tenido dificultades para mantener un trabajo estable. La sigo queriendo profundamente, pero ahora que ambos hemos cruzado la barrera de los 40 años, he perdido la esperanza de que ella encuentre una manera de vivir más allá de sus sombras. Me agoté tanto que mi cuerpo se rindió y mi mente colapsó, dejándome en una situación de discapacidad. Pasé décadas trabajando horas extras, teniendo múltiples empleos solo por tratar de avanzar, negándome a vivir una vida más allá del trabajo y privándome de tantas cosas. ¿Todo eso para qué? Para nada. Ahora estoy sin un peso, con una discapacidad, mis ahorros se fueron hace tiempo, mi casa se está desmoronando. Y lo peor es que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Porque aquí, en mi país, en lugar de cuidar a las personas con discapacidad, lo que hacen es empujarlas al borde, ignorando las necesidades básicas que todos merecemos. Es frustrante, ¿no? La vida puede ser realmente cruel. Fui ingenua. Mi mamá era de esas personas que sonreían como si todo fuera perfecto, encarnando un típico estereotipo de los años 50. Y mi papá, bueno, era la representación fiel de un narcisista tóxico. No fue sino hasta que cumplí 30 años que comprendí lo dañada que estaba por todo esto. Porque mi madre nos enseñó a mi hermano y a mí que siempre debíamos sonreír y demostrar que éramos felices, sin importar lo que sucediera. Crecí en ese entorno y por eso decidí casarme con el primer hombre que no me degradaba con palabras. Pero, tras algunos años, la realidad era que mi matrimonio era un naufragio total. Siempre pensé que todo era culpa mía.
Existían numerosos problemas íntimos, coerción emocional, entre otras cosas. Resulta que esos problemas no eran mi responsabilidad, él era simplemente un abusador. La noche en que descubrí esto, salí corriendo con mi hijo. 7 años después, seguimos en terapia, y yo continúo luchando con el desafío de construir una verdadera relación desde entonces. Ha pasado 1 año y medio, y amo a este nuevo hombre. Compartimos un hogar, pero a veces solo quiero escapar para no estar siempre en alerta. Estoy muy fatigada de redirigir mis pensamientos y escuchar el sonido del cuchillo en la cocina, tratando de adivinar cuál es su estado de ánimo. Es agotador, y me siento cansada todo el tiempo debido a ese estrés adicional. En ocasiones temo que, de alguna manera, le estoy causando daño a mi hijo. A veces solo anhelo un día en el que pueda regresar a esa mentalidad de los años 50. No se trata de mí, sino de un familiar cercano. Era un alto ejecutivo en el distrito financiero de Londres, llevaba una vida de jet setter, tenía una novia modelo, un departamento en un penthouse en Mayfair, y manejaba un auto deportivo que costaba más que la vivienda de la mayoría de las personas. Lo tenía todo. Pero, luego, se sumergió en un consumo excesivo de coca, cruzando límites peligrosos que culminaron en un derrame cerebral debilitante a los 45 años. 1 década después, se encuentra en su cuarto intento de acabar con su existencia y vive solo en un pequeño departamento de una habitación que podría ofrecer mejores condiciones. En cuanto perdió el dinero y el esplendor de su estilo de vida, su novia se marchó, se despojó de absolutamente todo. Es un recordatorio poderoso y doloroso de lo que realmente importa. Cuida tu salud por encima de todo lo demás. Siempre que surge la pregunta, mi mente se va directo a esta historia. Había un chico de primer año que se unió a mi fraternidad. Una noche, bajo el efecto de sustancias potentes, tomó la decisión imprudente de hacer sonar la alarma de incendios en su residencia estudiantil. Y adivinen qué, ese edificio no solo era su hogar, también tenía una tienda de moda en la planta baja. El resultado de su acto impulsivo fue desastroso. Primero, lo expulsaron de la universidad, luego, se enfrentó a cargos legales. Y, como si no fuera suficiente, sus padres tuvieron que desembolsar más de $100.000 en compensaciones. Eso cubrió desde las reparaciones del edificio, hasta los daños causados a los residentes y por supuesto a la tienda. Vuelvo a pensar en esto porque, wow, qué forma tan rápida de que un pensamiento intrusivo y momentáneo pueda arruinarte la vida.